Nuestro invitado de hoy en A Fondo es un escritor vallisoletano orgulloso de ser de esta ciudad. De hecho, buena parte de sus novelas se basan en sus calles, en sus plazas, en sus barrios, y una de ellas esta en la que nos encontramos, la Plaza del Viejo Coso. Y otro de esos lugares que siempre son un referente en la obra de nuestro invitado de hoy es este establecimiento, el Cero Café. ¿Me acompañan? Bienvenido un día más a una nueva edición de A Fondo, y hoy estamos con un vallisoletano de pro, ilustre, con el escritor César Pérez Gellida, que además está muy ligado al local precisamente en el que nos encontramos. Buenas, César, y gracias por atendernos. Un placer. Bueno, César, te comentaba, vamos a mirar a ver, porque eres licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid, pero luego, sin embargo, hiciste un máster en Dirección Comercial y Marketing. Parece ser dos ámbitos que son muy diferentes, que no están muy relacionados entre sí. Sí, lo que sucede es que yo estudié Historia porque me apetecía, era la carrera que yo elegí porque me apasiona la historia, y la terminé en los 5 años que por aquel entonces estaban previstos para la carrera, y después tuve que elegir un camino que no tenía nada que ver. Mi primer trabajo consistió en tocar timbres, en molestar a los vecinos del barrio de Parquesol, de Las Delicias, de La Rondilla, vendiendo puerta por puerta telecomunicaciones por cable, en este caso Retecal, arrancando con la televisión por cable, que era lo único que teníamos cuando yo empecé. Después llegó la telefonía, después internet de alta velocidad, y sí, un trabajo que, bueno, pues es complicado porque te da siempre la sensación de estar molestando a las personas, pero que, bueno, pues era nuestro cometido y tratábamos de hacerlo bien. Es un trabajo duro, similar a ahora se utiliza mucho el teléfono, te bombardean, y antes, que no era tan habitual el uso de los teléfonos, era el puerta a puerta, ¿no? Bueno, yo espero que no generáramos esa tensión en los seres humanos. Teníamos un método que consistía en concertar una cita previa. Molestábamos para que nos atendieran y quedar con esa familia, esas personas, otro día que les viniera bien, para a partir de ahí desplegar nuestras técnicas de venta y hablar de las bondades del producto para tratar de cerrar una contratación. Hombre, siempre hay gente para todo, gente que se lo toma de una forma, gente que se lo toma de otra, pero lo cierto es que vendíamos un producto que en aquel momento era muy novedoso y teníamos buena acogida. Es usted hijo de docentes, pero al final decidió no dedicarse a la docencia, pese a estudiar Geografía e Historia. No sé, ¿qué le dijo su familia cuando dijo que no continuaba con la saga familiar? Yo creo que en ningún momento ellos tuvieron la expectativa de que yo me fuera a dedicar a la docencia. No manifesté nunca ese interés, y realmente me llamaba mucho la atención el mundo comercial y del marketing. Yo creo que tengo dotes para la comunicación, para la persuasión, para dirigir equipos. Y bueno, la verdad es que tomé decisiones que me fueron muy bien en su día. Estuve 8 años
en Retecal, después estuve en Grupo Norte menos años, estuve yo creo que entre 2 y 3 años como director de servicios comerciales, y después en Canal Ocio Europa, que era una empresa dedicada a la distribución de películas y videojuegos a nivel nacional, con un proyecto de crecimiento muy sugerente, y ahí estuve otros 8 añitos. Y al final, a partir del año 2011, nos dedicamos a escribir en cuerpo y alma. Sí, no fue algo premeditado, no es algo que yo tuviera en la cabeza. No puede decirse que el oficio sea vocacional en mí. Yo recuerdo que un día decidí que esa historia que pululaba en mi cabeza y que utilizaba para combatir las noches de insomnio, quería ponerla en papel, y eso sucedió. No tenía la pretensión por aquel entonces de que aquello fuera a ser publicado, ni mucho menos que se convirtiera en un éxito editorial como fue Memento Mori, pero sucedió así. Y yo creo que me atrapó bueno, la necesidad de seguir contando historias, que al final es lo que me divierte y lo que me apetece hacer. Se mueve siempre en un género policíaco, de crimen, de asesinatos. ¿Es el estilo Gellida del que se habla? Bueno, el estilo Gellida tiene más que ver con la forma de contar historias, no con la historia en sí. Yo escribo principalmente novela negra porque es el género que más me gusta, es el género que más leo, pero también es el que más me decepciona muchas veces. Pero también leo cualquier tipo de novela, ensayo, leo poesía, leo mucha revista de historia también. Al final yo creo que leer es más un acto de, bueno, una elección que cada uno toma, y que dentro de toda la variedad que existe, pues lo que tenemos que hacer es acertar al elegir. También ha hecho sus pinitos con la ciencia ficción. No sé qué tal se ha movido en ese género. Bueno, es que Quimera yo no considero que sea una novela de ciencia ficción. Es verdad que es una distopía que se desarrolla en un futuro cercano, pero tiene poco que ver con la ciencia ficción, porque realmente es una proyección de los días de hoy en ese 2054 que se desarrolla Quimera. Para ello yo lo que hice fue un trabajo bastante profundo de documentación en muchos campos, en medicina, en tecnología, en armamento, en muchísimos campos, para construir un futuro plausible donde yo pudiera desarrollar la historia que tenía en la cabeza. ¿Qué parte fundamental juega todo el tema de la documentación y el trabajo previo? Yo sé que usted, para su trabajo policíaco, habla, por ejemplo, con la unidad de homicidios, con César, es una persona que le asesora, no sé cuánto. Es fundamental, ¿no?, estar, que sea lo más creíble posible lo que se está contando, que la persona pueda ver y decir, esto puede pasar. Claro, la documentación es muy importante, y más en novela negra, cuando los autores buscamos que haya conexiones fuertes con la realidad para de alguna forma confundir al lector, ¿no? El lector sabe perfectamente que lo que está leyendo es ficción, pero si consigues que se zambulla en la novela y en algún momento que desconecte de esa ficción y empatice con los personajes, eso se consigue si eres capaz de interpretar bien los personajes y si creas un envoltorio que esté más cercano a la realidad que la ficción. Para ello la documentación es una fase fundamental. Yo normalmente lo que hago es ajustar la documentación a las necesidades que me voy encontrando. Raramente hago una fase de documentación previa, y acudo mucho a expertos. Al principio me costaba mucho más porque César Pérez Gellida no era conocido en el mundo de las letras. Ahora hay más puertas que están abiertas, por esas puertas me cuelo y consigo que los expertos me presten oídos y sobre todo me cedan su conocimiento en determinados campos donde yo no soy un experto, sino que lo son ellos. No sé si César Pérez Gellida es consciente de que sus novelas hacen que la gente en algunos momentos, por algunas calles por las que pasa, vaya con miedo a ver si me puedo encontrar a Augusto Ledesma por la calle. Sí, me lo han dicho en multitud de ocasiones, que
que los escenarios que están presentes en las novelas, en Memento Mori, en Consumatum Est, San con Gusto, de aquí de Valladolid, producen ese efecto, ¿no? de gente que lo conoce y que les cuesta pasar por ahí porque se ha desarrollado la acción. A mí me encanta que suceda eso, me cuesta entenderlo, pero eso quiere decir que algo estás haciendo bien. No sé si sabe que ha hablado de la colaboración que ha tenido con la policía. Una de las operaciones que llevó a cabo la policía lleva el nombre de Memento Mori precisamente porque bueno, eran dos hermanos que residían en la zona de Arturiríes, justo como empieza su novela. ¿Le sorprende que la policía utilice una obra suya, el título de una obra suya, para una operación policial? Sí, claro, me sorprende, me encanta la operación Memento Mori, que fue una operación de menudeo ahí, además, porque coincidía con que se realizó en Ecuador 9, que es un portal precisamente en el que vive la madre de Augusto, en el que vive, iba a decir muere, pero no lo voy a decir porque sería spoiler. Entonces, sí, me encantó y luego supe que había partido de la cabeza de una persona que conozco porque es lector y muy lector de mis novelas, y bueno, pues lo hizo como homenaje y yo encantado. Ha escrito sobre Valladolid, ha escrito sobre Argentina, donde también vivió. ¿Le es más fácil escribir una novela si conoce el sitio en el que ésta se desarrolla? No sé si lo hace por eso o lo hace como homenaje a la ciudad en la que en ese momento puede estar usted viviendo. Sí, es más sencillo. Conocer el entorno, los lugares, los olores, los sabores, todo lo que tiene que ver con los sentidos, es mucho más sencillo a través de la experimentación que de la imaginación, ¿no? Trasladarlo al papel. Yo empecé con Valladolid como escenario principal de mis novelas y que sigue siendo escenario principal de mis novelas por un tema de comodidad. No hay una ciudad ni un rincón en el planeta que conozca mejor que Valladolid y por tanto me parecía el camino más recto para llegar a envolver esa historia que yo tenía en la cabeza. Luego es cierto que el resto de ciudades que aparecen en mis novelas, en un 85, diría que 90% son ciudades que conozco y que conozco bien. Luego está el caso de Todo lo mejor y todo lo peor, que son estas últimas dos novelas que se desarrollan en Berlín, en una ciudad que conozco bien, pero que al desarrollarse en los años 80, es decir, yo no he vivido esa época y por tanto tienes que hacer un proceso de documentación, de abstracción y de regresar a una época en la que no has vivido y que los comportamientos son otros, los olores, sabores, todo lo que forma parte de la cotidianidad es otra bien distinta. ¿Cómo concibe César Pérez Gayde el proceso creativo? No sé, cuando se pone delante de un folio, ¿es un folio en blanco? ¿Hay pánico a ese folio en blanco? No me ha pasado nunca. Esto de lo que tanto se habla y que hay tantos minutos de metrajes de películas ha ocupado, yo no sé si eso sucede, el hecho de plantarse delante del folio y que no surjan las ideas. Yo creo que es más un recurso narrativo cuando se habla del oficio de escritor y no son los escritores los que escriben ese guión. A mí no me ha sucedido nunca. Al final esto es un oficio que mejora, como el resto de oficios, con las veces. Yo no tengo un método concreto, o mi método, si quieres, es un no método, porque no me ciño a un guión previo ni a un argumento por el que yo tengo que caminar o por el que la historia se tiene que desarrollar, sino que me centro en la escena que tengo en la cabeza y que he visualizado antes de dormir, y cuando me levanto, que me suelo levantar muy pronto, entre las 4:30 y las 5:30 de la mañana, esa escena está todavía muy fresca en mi cabeza y lo único que hago es transcribirla al papel. En función de cómo termina esa escena, planteo la siguiente, porque hay muchas veces que esa escena la cambio cuando la estoy escribiendo y todo eso hace que lo que hayas proyectado hacia adelante en tu cabeza puede que no tenga validez, ¿no? Entonces trato de optimizar mis neuronas
al máximo posible y de, si quieres, darle algo de margen de actuación a los personajes para que crezcan y sobre todo por un motivo, y es que si yo no sé a dónde voy, raramente los lectores van a adivinar mis intenciones. Y a las 4:30, 5 de la mañana, ¿hay capacidad? ¿La neurona está lo suficientemente despierta? Has comentado que hay problemas de insomnio, no sé si lo sigues teniendo o no, o te gusta crear esas horas porque tú encuentras que es cuando estás más a gusto. Es que yo me despierto, Sara, y me despierto, tengo esa ventaja, me despierto con todas las armas apuntando al folio, en este caso al teclado. No tengo esa fase de necesito, pueden transcurrir 5 minutos, que es el tiempo que tardo en prepararme el café, encender el secador y ponerme a escribir, no transcurre más. Y al minuto siguiente estoy ya creando esa historia que tengo en la cabeza, esa escena que, como digo, está muy viva en mi cabeza. Es una ventaja, no tengo desplazamientos, aprovecho muchísimo las horas del día y al final pues la jornada se alarga 10, 12 horas, otros días 8, otros días 9, depende. Pero este oficio exige eso, exige mucha constancia, exige mucha dedicación y exige un programa al cual te tienes que ceñir. Y además también exige una labor de promoción fundamental, cada vez que se saca un libro. Esto también repercute a la hora de poder, hay que organizarse, ¿no? Porque no puede dejar de ir a los sitios a promocionar su libro, de asistir a ferias, que son también fundamentales, el contacto con el público, firmar ejemplares, pero también hay que seguir escribiendo. Claro, la promoción es fundamental porque tú puedes tener una grandísima novela que no llegue al público. La promoción depende más de la editorial, así vendes, así invierten en ti y en tu promoción. Por lo tanto, si no te has ganado un nombre, digamos que no invierten, por lo tanto tu nombre no crece, quiere decir que es un poco complejo, pero que yo entiendo y comparto perfectamente esa política con la editorial porque esto es una industria y al final lo romántico tiene poca cabida en todo esto. Yo trato de organizarme lo mejor posible para no dejar nunca de escribir, pero hay semanas en las que estoy 3-4 días fuera y me queda muy poco tiempo para seguir generando historia. Entonces, siempre tengo labores que hacer que a lo mejor no tienen que ver con avanzar en la historia, pero sí en revisar determinadas escenas, tratar de interpretar mejor a determinados personajes que uno tiene la sensación de que no está llegando bien a meterse en su cabeza. Siempre hay como espacios que tú puedes adaptar a la disponibilidad de tiempo que tienes si realmente lo que quieres es hacer eso. Yo tengo compañeros que durante la promoción se toman esos meses de descanso y me parece fabuloso por su parte. Yo en mi caso no lo hago así porque, pues no sé por qué, simplemente porque no lo hago así. ¿Se puede a veces dar la circunstancia de que has escrito un trozo y a la mañana siguiente, cuando vuelves a leerlo, no te gusta y vuelves a reescribir lo que has reescrito el día anterior? No sé si... ¿O no sueles ir hacia atrás? No me sucede nunca porque nunca reviso lo que he escrito el día anterior. Yo siempre en el primer borrador avanzo y nunca miro hacia atrás, porque eso es otra tarea que llega mucho después. Cuando uno tiene el primer borrador y al haberlo hecho sin un argumento ni un guión previo, ocurre que hay muchas incongruencias argumentales, porque yo voy avanzando y voy generando la historia un poco por intuición. Para que una novela, y más en el género negro, cierre perfectamente, todo eso tiene que estar perfectamente sellado. Entonces es segundo borrador, tercero, cuarto, quinto, y puede ser 10, 12 o 15 borradores. Cuando yo creo que eso tiene la consistencia que marca mi exigencia como escritor, es cuando empieza esa tarea de escribirlo bien. Y a partir de entonces el trabajo cambia completamente y empiezas con los párrafos, las frases, las palabras, los puntos, las comas, cada letra, cada
signo de puntuación tiene su importancia, y eso es un día, otro día, otro día. Cuando terminas la primera revisión empiezas con la segunda y es infinito hasta que uno decide que ya está harto de esa novela. Sí, que está. No, y que tu ojo ya no distingue. Yo me sé frases, cuando las leo después de 4, 5, 6 revisiones, mi cerebro ya sabe lo que dice esa frase y no detecta errores. Es incapaz. Por eso está el corrector editorial, porque aporta una visión externa absolutamente necesaria para dar con ese barnizado, ¿no?, que necesitan todas las novelas. Con este proceso que nos estás contando, ¿cuánto tiempo le lleva a César Pérez Gellida desde que tiene la idea en la cabeza, empieza a plasmarla, hasta que al final, ya no digo que llegue a las librerías, pero que llega aunque sea al corrector, que luego tiene también su trabajo por delante? Yo te diría que la que más tiempo me ha llevado es Quimera, que tardé 15 meses en todo el proceso. Y la que menos fue Sarna con gusto, que diría que me llevó menos de 6 meses, entre 5 y 6 meses. Y además es que el tiempo que dedicas no garantiza nada, no es directamente proporcional al resultado. Y además he puesto esos 2 ejemplos porque si hiciera una encuesta entre todos los lectores, yo creo que dirían que Quimera es la novela que más les ha costado y que por tanto menos ha conectado con los lectores, y Sarna con gusto está considerada por muchos como mi mejor novela, ¿no? Y es una novela que, como digo, tardé entre 5 y 6 meses en escribirla de principio a fin. Uno nunca sabe. Si tuviéramos que sacar una media, pues hablaríamos del año, entre los 10 y 12 meses de media. Lo que sí es cierto es que yo tengo ya 10 novelas y cada vez me cuesta más no generar la historia, sino verificar que no lo he escrito antes, que esa escena no la he planteado ya. Porque si escribo entre 60 y 70 escenas por novela, estamos hablando de casi 700 escenas distintas, tardo tiempo en verificar en mi cabeza que eso es original. Hay parte autobiográfica, se lo digo porque en una de sus obras cuenta la historia que le sucedió en una piscina, una historia real, la piscina en la que usted veraneaba, La Ponderosa, de Laguna de Duero, que casi le cuesta la vida. Y lo narra, y de hecho hay escenas de una de sus novelas que ocurren en esa piscina. Sí. ¿Hay más tintes autobiográficos o no sé por qué tuvo la necesidad de contar esa anécdota? ¿Le venía bien para la historia? Todas las novelas están repletas de... Hasta Connets, que se desarrolla en esa parte en el 2054, creo que es, o 2056, ya no recuerdo, menciono a mi hijo. Hago la proyección de mi hijo Hugo, que ahora tiene 13 años, en aquel momento, y lo veo delante de una pantalla viviendo conectado al videojuego con una historia que yo me invento para protagonizar los videojuegos desde dentro. Pero muchos escenarios y muchas de las viviendas que salen son sitios por los que yo he pasado, las ciudades que elijo son ciudades que he visitado, todo tiene parte de mí, no sé el motivo, pero igual que los personajes, con los personajes comparto parte de mi ADN, es absolutamente irremediable que todas las novelas lleven toques autobiográficos, quizás más, quizás menos, pero sí, claro, y además encantado. Lo que pasa es que luego me cuesta reconocerlos porque nunca las leo después de ser publicadas. Entonces, para mí pasan como desapercibidos. ¿Se siente o se identifica especialmente con alguno de los personajes que ha creado? Como digo, todos o prácticamente todos llevan parte de mi ADN, pero hay 2 personajes como son Sancho y Carapocha a los que le he aportado quizá más, ¿no? Carapocha se comporta de forma muy parecida a la que yo con la que yo me relaciono con mi círculo más cercano de amigos, esas formas de expresión, la ironía, la socarronería, pues ese tipo de cosas que pueden llegar incluso a molestar a la gente, pero que tus amigos te permiten, por eso son tus amigos.
Y Sancho, esos valores que tiene, que ha aprendido del rugby y que yo sin jugar al rugby creo que llevo también dentro, porque me he dejado intoxicar de tanto acudir a Pepe Rojo por esos valores y que creo mucho en ellos, la verdad. ¿Por qué le gusta que sean trilogías? ¿No es difícil a lo largo de un único libro mantener siempre la misma intensidad, que no baja, que no decaiga, para llevarlo a 3 libros? ¿No es complicado? Sí es complicado, lo que pasa es que no está previsto. Yo cuando empecé con Memento Mori me encantaría decir, porque sería un alarde de inteligencia grandísimo, que la octología, porque al final las 8 novelas están relacionadas, las 8 primeras, e incluso podríamos decir que las 10 novelas tienen un hilo de conexión narrativo, y que lo tenía previsto, pero no es así. No tengo prevista ni la escena que sigue a la anterior que acaba de leer el lector. Simplemente que detecto esas oportunidades argumentales y voy atando cabos y tejiendo una red que a veces tiene forma de trilogía, a veces tiene forma de bilogía. Y es muy complicado lo que dices, es muy complicado mantener, sobre todo por el tipo de género que estamos hablando, novela negra, y más el thriller, esa estructura de thriller, que el elemento de suspense tiene que estar sostenido desde las primeras páginas hasta las últimas. Alimentar eso es complicado. Alimentarlo de forma honesta, sin artificios, sin conejos salidos de la chistera. Eso es realmente donde está el talento de un escritor, y donde a veces fracasamos y a veces cosechamos éxitos. ¿Se puede ser escritor viviendo fuera de lo que son los grandes focos como Madrid o Barcelona? Me imagino que ahora con el tema de las nuevas tecnologías no haya tanto problema. Al final hay una polarización, dividimos las dos zonas. ¿Es complicado ser escritor residiendo en Valladolid, viviendo en Valladolid? Yo diría que no. Yo he vivido en Madrid parte de mi vida como escritor, he vivido en Buenos Aires, he vivido en Valladolid, y no encuentro ninguna diferencia, porque al final tú viajas desde el punto en el que estés al mundo que estás creando y viajas metido dentro de la piel de los personajes que protagonizan tus historias. No me parece que haya ninguna diferencia entre ser vecino de una capital como Madrid, Barcelona, Valencia o una más pequeña como puede ser Valladolid, Soria no sé, o Almería. No le veo ventajas ni inconvenientes. Luego para la cotidianidad sí, claro, veo grandes inconvenientes en las grandes capitales y lo sé con conocimiento de causa. Vivir en una ciudad como Valladolid prácticamente es todo ventajas y muy pocos inconvenientes, más allá de que por su localización geográfica no tiene mar ni montaña. Pero ese es el único reproche que se le puede poner a una ciudad como Valladolid. Bueno, César, muchísimas gracias por habernos atendido, por haberse abierto a las cámaras de A Fondo, haber hablado con nosotros sobre su vida. No le voy a hablar sobre lo que está escribiendo, lo veremos en las librerías próximamente, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias.